Bien. Ya tenemos ahorita seguiremos leyendo a nuestros seguidores, ya tenemos al representante Gabriel Becerra en comunicación con Periodismo Libre. Muy buenos días, representante, gracias por acompañarnos en Periodismo Libre. Muy buenos días, Mena. Un saludo muy especial a tu audiencia de Periodismo Libre, a quienes nos están escuchando y nos están viendo. Bueno, lo primero es que estábamos haciendo un recorrido aquí acerca de las narrativas de los medios de las élites que han tratado de tergiversar, de manipular y deslegitimar el extraordinario impacto humanista que ha tenido y el extraordinario logro en nuestro parecer y el de muchos analistas que hemos entrevistado del presidente Gustavo Petro en la solución de la situación de derechos humanos que representaba traer o recibir, como mandó el señor Trump, a una cantidad de colombianos con grilletes, con esposas, violando sus derechos. Y logró un acuerdo para que el gobierno, a través de la Fuerza Aeroespacial, los trajera en condiciones dignas. ¿Cómo ha visto esa narrativa, representante? Bueno, evidentemente, como tú has dicho, la narrativa es fundamentalmente la de no prestarle atención a los temas de fondo, a los temas que tienen que ver, en este caso, con la defensa del interés nacional, con la defensa de la dignidad de los ciudadanos colombianos que pueden ser migrantes, que pueden estar en condiciones de ilegalidad, pero que en ningún momento, como se ha dicho desde el poder de los Estados Unidos, ni son delincuentes, ni son narcotraficantes, ni son criminales. Entonces le queda a uno la sensación que a un sector de los grandes medios de comunicación y de los analistas lo serio es eso. Seguramente para ellos lo principal es entonces mantener una política de sometimiento a los mandatos del imperio, ¿no? Esta es una batalla, utilizando un pasaje bíblico religioso, de David contra Goliat. No hay, sin lugar a dudas, discusión de que los Estados Unidos son una potencia militar, económica y desde muchos otros campos, pero pues las contradicciones, las batallas, las disputas no se ganan simplemente con la fuerza y mucho menos con la arbitrariedad. Se gana también con las ideas y se gana también con la actitud digna, como lo ha demostrado Cuba y como lo han demostrado otras naciones y otros pueblos. Ayer en la plenaria de la Cámara tuvimos la oportunidad, varios compañeros y compañeras, de dejar constancia en respaldo a la postura del presidente Petro, que ha sido una postura valiente, que ha sido una postura que ha ganado, como tú decías, la simpatía, el respaldo de mandatarios en otros lugares del mundo y que además ha logrado en las redes sociales y en sectores de opinión una masiva participación también de apoyo, ¿no? Lo que hay que pedirle al pueblo de Colombia es que respalde un mandatario que está dispuesto a tener relaciones con todas las naciones y con todos los estados del mundo, incluyendo Estados Unidos, pero que pide, desde el punto de vista de nuestra dignidad y de lo que está previsto en la misma Constitución como jefe de Estado, que esas relaciones tienen que darse en el marco del respeto, en el marco de la autodeterminación de las naciones y lógicamente colocando al centro la dignidad de los seres humanos. No hay seres humanos ilegales. Necesitamos discutir a nivel global cómo enfrentar el fenómeno de las migraciones, que es un tema global producto de las exclusiones, de los problemas que se viven en el mundo por las hambrunas, por la pobreza, por las guerras, y que las grandes potencias en primer lugar tienen una responsabilidad. Entonces yo creo que nos sentimos orgullosos de tener un presidente que, como David, ha enfrentado a Goliat y ha salido victorioso, porque lo cierto es que el señor Trump dijo que iba a colocar una serie de sanciones, que iba a subir aranceles, que iba a acabar con visas, que iba a acabar con otra serie de condiciones, y hoy eso no es así. El señor Trump dijo que iba a someter a todos los
supuestos delincuentes, narcotraficantes, migrantes, y los quiso traer para mostrar de manera indigna su poderío, y al final los migrantes han llegado en los aviones de nuestra Fuerza Aeroespacial en términos de dignidad. O sea, los intereses de la nación siguen estando al centro y exigiendo su respeto, y desde ese punto de vista, pues aquí se ha dado una lección al mundo. Por eso creo que hay que estar muy atentos, porque como es evidente, esto no termina, esto no tiene que ver solamente con las migraciones. Creo que tenemos que construir mucho una conciencia latinoamericana. El pueblo de Colombia y los mandatarios de nuestro país y el Congreso de la República no puede convertirse en los Caínes de América Latina. Nosotros no podemos aceptar que se quiera quitar el canal a la República de Panamá, que se pretenda invadir algunas naciones que se sienten amenazadas en su soberanía, como Groenlandia, como Canadá, y estamos enfrentando realmente el ejercicio de un gobierno tiránico por parte del actual mandatario de los Estados Unidos, y no es un problema solamente de los colombianos, es un problema latinoamericano, y tendrán que reunirse los presidentes y trazar una estrategia conjunta. Si no hay unidad, como decía nuestro libertador, pues seremos más débiles. Por eso espero que si la reunión de Tegucigalpa, de la CELAC, no se pudo concretar para el día de mañana, ojalá pronto los presidentes de nuestra América, que tienen, comparten, digamos, opiniones comunes frente al respeto de la dignidad de sus ciudadanos, pues puedan encontrarse y tener una estrategia conjunta, como la vemos tener también desde la sociedad civil, a través de las organizaciones sociales y de los partidos políticos progresistas. Efectivamente, y es lamentable que se haya cancelado la reunión de la CELAC en Tegucigalpa, que de todas maneras era importantísima para unificar posiciones por parte de los gobiernos de América Latina. La presidenta Xiomara Castro deja entrever que hubo también algunas situaciones allí de intrigas. Vamos a ver si logramos restablecer la comunicación con el representante Gabriel Becerra. Ya lo tenemos nuevamente allí. Representante, y ya tenemos en sala también a Kirson Valencia, quien nos va a hablar del Congreso Obrero que se instala mañana en Cali. Pero, y sabemos que usted pues se dirige a una nueva reunión, no lo vamos a demorar, pero sí queremos que nos comente acerca de la importante sesión que hubo ayer en la Cámara de Representantes a propósito de lo que manda el artículo 213 de nuestra Carta Política de llevar al Congreso cuando el decreto de conmoción interior o cualquier decreto de estado de conmoción se declara en nuestro país. Coméntenos acerca del debate en el que también la derecha salió pues a enfrentar y a tratar de deslegitimar esta convocatoria tan importante, tan urgente, sobre todo para solucionar los gravísimos problemas de desplazamiento forzado de más de 50,000 compatriotas, de crímenes terribles, se calcula que entre 50 y 80 personas asesinadas, muchos firmantes de paz, líderes sociales, etcétera. ¿Qué ocurrió ayer en la Cámara de Representantes, Gabriel? Bueno, como tú dices, en desarrollo de lo previsto por el artículo 213 de la Constitución Nacional, el Congreso fue convocado en sus dos cámaras, en el Senado y en la Cámara de Representantes, para conocer el informe que el gobierno debe por Constitución presentarle al Congreso de la República sobre las razones, los argumentos que lo llevan a declarar la conmoción interior. Tuvimos la presencia de varios ministros encabezados por el ministro Cristo, que es el ministro del Interior y de las Relaciones con el Congreso, el ministro de Defensa, la ministra de Justicia, el alto comisionado para la paz, la cúpula militar de la policía, de las Fuerzas Armadas, y escuchamos, ¿no?, los argumentos que por parte del gobierno nacional existen desde el punto de vista fáctico, desde el punto de vista valorativo, también tal cual se exige conforme a las jurisprudencias de la Corte, debe contener
la justificación de la declaratoria. A nuestro parecer, si no es una situación excepcional, que en una región como muchas otras regiones del mundo donde ha subsistido el conflicto armado, hoy estemos enfrentando un desplazamiento de 50.000 personas, que es todo el Estadio General Santander de Cúcuta lleno y gente por fuera, más gente que también ha llegado a la ciudad de Ocaña, que estemos enfrentando, lo digo con dolor, Mena, no solamente cifras que superan el número que tú has dicho. Yo creo que cuando se recoja toda la información vamos a tener datos muy dolorosos sobre el número de homicidios que existen por esta irracional acción del ELN, que entre otras cosas no ha estado dirigido a un enfrentamiento entre combatientes. Yo tengo que decir que hay compañeros nuestros de la Unión Patriótica, del Partido Comunista, que sobrevivieron a la arremetida de el paramilitarismo y de Mancuso en el 99 y en el 2000. Muchos de ellos amigos míos que eran adolescentes, jóvenes en esa época, que tuvieron que irse a esconder a las montañas porque sus padres, algunos concejales de la Unión Patriótica en el municipio de Tibú o de Campo II o de otros municipios de la región, fueron sacados de sus casas y fueron asesinados con sus hermanos que ya eran adultos. Y hoy escuchar los testimonios de estas personas que para nada son unos criminales, que son civiles, que participan de la organización campesina, relatándole a uno que tuvieron que salirse y esconderse porque llegaron a sus casas con listados en mano a sacarlos para llevárselos y muy seguramente asesinarlos, es lamentable y va a superar las 100, 200 personas, porque bueno, además de estos civiles que han sido injustificadamente y cobardemente asesinados, pues ya también han dejado víctimas los enfrentamientos entre los grupos armados. Lo que nosotros rechazamos radicalmente y no lo vamos a hacer ninguna concesión es que los mínimos humanitarios no se hayan respetado y que aquí de manera irresponsable y criminal se hayan sacado civiles y se hayan ajusticiado como si fueran enemigos, digamos, de las causas populares y de las luchas en el territorio, simple y llanamente porque hay una disputa en el territorio por parte de los actores armados. Entonces, estas cifras del desplazamiento, de los homicidios, sumado a otras cifras de heridos, a toda la situación que tiene que ver con las dificultades del orden productivo, con las dificultades en los centros de salud, con la crisis de la economía, que realmente han desbordado la capacidad institucional, son lo suficientemente claras para decir que hay una situación excepcional en esos territorios y que se justifica la declaratoria de un estado de conmoción. Ya después de surtido este debate, donde, como tú decías, la derecha lamentablemente está pensando más en las elecciones que en los intereses de las comunidades del territorio, yo creo que este debería ser un tema, a pesar de que tengamos diferencias políticas, ideológicas, donde debería haber unidad. O sea, ¿cómo no va a haber unidad en tomar medidas excepcionales para defender la vida de la gente? Eso es inaudito. Entonces se nombra una comisión, en 15 días se presenta un informe y bueno, a partir de hoy, no he podido ver las noticias porque he estado en muchas reuniones, empiezan a expedirse los decretos con los cuales se harían traslados presupuestales, se generarían también medidas que permitan mejorar la efectividad de la fuerza pública en el territorio, pero sobre todo desde nuestra perspectiva, que haya una intervención integral del Estado. Nosotros no avalamos que sea simplemente medidas para garantizar una mayor presencia de la fuerza pública, que es necesaria, que contradictoriamente la piden sectores muy importantes de la región, del campesinado, sino que eso tiene que acompañarse con la estrategia que creo está condensada en lo que se llama el Pacto del Catatumbo, que es la posibilidad de reactivar una política de sustitución que sea efectiva, mirar temas de infraestructura, de carreteras, mirar temas de sustitución de cultivos. En última, la paz del Catatumbo no se hará simplemente como quieren algunos, haciendo bombardeos y llenando de militares el territorio, sino
de una acción integral del Estado que no ha sido posible en décadas y que hay que decir también de parte del actual gobierno tiene que ejecutarse con mayor celeridad por parte de los funcionarios y las instituciones. Pues muy clara su posición, representante Gabriel Becerra. Realmente una posición que nos presenta todo el contexto, en pocas palabras, de lo que está ocurriendo allí. Lamentable lo que está ocurriendo y hay que decirlo con todas sus palabras, como usted lo ha dicho, y señalando a los verdaderos responsables de este desplazamiento y de estas masacres. Precisamente para el día de mañana se ha convocado una jornada nacional de movilización en respaldo a la búsqueda de la paz y exigiéndoles a los actores de esta violencia, estos grupos que están generando todo este clima de violencia terrible, de desplazamiento, de crímenes, de asesinatos, que no se metan con la población, que respeten a los líderes sociales, que respeten a los defensores de derechos humanos, que respeten a las comunidades, ¿no? A las diferentes organizaciones. Recientemente hablábamos con Eliana Zafra sobre esta convocatoria en nuestro espacio de periodismo libre y también se está haciendo otra convocatoria, aquí la vemos, que la abordamos también de la convocatoria que se está haciendo para el 4 de febrero, una caravana humanitaria en el Catatumbo. De ello hablábamos con María Carvajal. De modo que allí quedan las invitaciones para la movilización del día de mañana. Precisamente en Cali, la convocatoria es para la plazoleta de San Francisco a las 10 de la mañana, en donde habrá un gran plantón para expresar el repudio a esta violencia, para exigir respeto a la población en el Catatumbo y para plantear la urgencia de la búsqueda de la paz en esta importante región del país. Representante, ¿qué sigue ahora en estas luchas que ustedes están dando tanto en el Congreso como en el campo social para que en otras regiones del país se procure sacar adelante la paz total? Porque también en el departamento del Cauca, también en el Arauca, también en otras regiones del país hay dificultades, hay unas circunstancias muy preocupantes que indican que muchos actores armados, incluso se habla también de nuevos problemas en el área de Buenaventura, no están en función del diálogo para la búsqueda de la paz y sacar adelante esa política del gobierno del presidente Gustavo Petro, que es la paz total y que está siendo bastante atacada también por las élites y por sus medios. Pues Bena, no solamente porque es un aspecto central de nuestro programa, sino porque yo creo que debe ser un compromiso ético de todo ciudadano y sobre todo de todo militante progresista y de izquierda. En nuestro caso, la paz es el objetivo superior que nos motiva para estar en tantas batallas y en tantas luchas. Y aún en los momentos más difíciles es donde la decisión de sacar adelante la política de una paz total, de una paz integral, es necesario que se defienda. No hay duda de que en Colombia no hemos cerrado el ciclo de la violencia, de que la existencia de un gobierno durante 4 años que se propuso hacer trizas el acuerdo de paz generó una serie de incumplimientos y de situaciones lamentables para poder avanzar en la implementación del acuerdo firmado en el 2016. También es muy lamentable que estemos entrando en un nuevo ciclo de la violencia. Creo que no podemos desconocer que hoy, digamos, el fenómeno de la violencia entra en una nueva etapa donde hay factores como, por ejemplo, la fragmentación de los grupos armados, el peso de las economías ilegales, el adelgazamiento, el debilitamiento, digamos, de los contenidos políticos, ideológicos, de todas estas luchas, de todas esas resistencias, entran a ser una característica
que ha pasado también en otros lugares del mundo después de las firmas de los acuerdos de paz, pero que son muy dolorosos porque desde el punto de vista humanitario degradan mucho más el conflicto y generan desde el punto de vista de la violación a los derechos humanos prácticas y hechos más atroces. Debemos evitar que eso se profundice, debemos tratar de detenerlo, y en el campo de la lucha por la paz pues tenemos que exigirle al gobierno, a los gobiernos, a los estados, porque esta no es una tarea solamente del Ejecutivo, también es una tarea de la rama judicial y del legislativo, pues que podamos construir acuerdos. Aquí, si queremos vivir en paz, no se trata de que un sector le imponga la fuerza a otro sector sus intereses. La paz surgirá de un gran acuerdo, de un gran pacto que tenemos que construir, no solamente entre élites armadas o entre sectores políticos, sino sobre todo con el respaldo del pueblo. Por eso es tan importante que se estén haciendo estas iniciativas de convocatorias, que hagamos estos programas, que haya mayor sensibilización, porque lo fácil es volver a la guerra. La guerra que entre otras cosas no la hacen los ricos, la hacen los hijos de los pobres, de los trabajadores, de un bando o de otro. Yo creo que hay que evitar que el país caiga en eso. Y al menos de mi parte, de la Unión Patriótica y del Pacto Histórico, pueden haber las situaciones más caóticas y más difíciles, pero nosotros no vamos a renunciar a la lucha por una solución política, por diálogos, por acuerdos, que lógicamente no van en contravía de que el Estado recupere la presencia, de que las fuerzas militares jueguen su papel siempre y cuando haya garantía de respeto a los derechos humanos, y el Estado, que no son solamente sus fuerzas militares, sino sus ministerios, sobre todo en el campo social, hagan presencia en los territorios y se logre avanzar. Creo que todos podemos aportar a este objetivo y tenemos que evitar que se entre en ese círculo de degradación mayor de la violencia, porque al final nadie gana. Yo invito a una gran movilización por la vida y la paz, e invito a trabajar con todos los sectores, incluso con nuestros contradictores, la idea de un pacto y de un acuerdo, porque en últimas es el legado que tendremos que dejarle a nuestros hijos y a las futuras generaciones. Entonces, con ese llamado, apreciado Mena, me despido. Estoy llegando por acá al Congreso a otra reunión, y bueno, vamos a ver si el gobierno convoca o no convoca extras. Yo los invito a que no renunciemos a defender la reforma a la salud, que no renunciemos a defender la reforma laboral, que no renunciemos a defender otras reformas importantes que deben aprobarse, como la jurisdicción agraria en su último debate, la reforma a la financiación de la educación superior, y bueno, las medidas también para que se pueda recuperar en algo las finanzas del Estado. Todos estos que desde la oposición salen ahora a arriesgarse las vestiduras son los responsables de que hoy no tengamos unas medidas como las que estaban previstas en la ley de financiamiento para mejorar la inversión en los territorios. Están jugando a la pelea pequeña, que es pretender que al gobierno de Petro le vaya mal para ellos electoralmente capitalizar esas dificultades. Pero no saben que con eso no están afectando al gobierno, están afectando a la población, a los que no tienen salud, a los que todavía tienen que padecer la explotación laboral, que son millones y millones, entre ellos muchos jóvenes y mujeres. Y entonces el llamado es a que podamos seguir en esta senda y ganar en el 2026, ganar a través de la unidad, porque de lo que se trata aquí no solamente es de competir, de lo que se trata aquí es de mantener y profundizar un proyecto de vida, un proyecto democrático que impida que retorne la guerra, el neoliberalismo y todas estas políticas antisociales que en últimas son la misma receta que la derecha hoy con sus nuevos delfines o alfiles nos quiere traer. Ese es el mensaje con el cual me despido, querido Mena, y gracias por tu esfuerzo comunicativo. Muchas gracias, representante Gabriel Becerra, y seguramente lo tendremos en una nueva oportunidad. Muy amable. Pero era el representante Gabriel Becerra quien nos trazaba pues un panorama de todo lo que ha venido ocurriendo en el Congreso y su posición muy esclarecedora, muy nítida, muy clara en relación con lo que ocurre en el Catatumbo y la vinculación a las jornadas del día de mañana en todo el país.